En un mundo donde cada buena acción se convierte en contenido, hay una artista que hace exactamente lo contrario. No hay publicaciones, no hay cámaras, no hay anuncios. Y aún así, la gente empezó a verla. No en conciertos, no en eventos, sino ayudando. Rosalía, una de las figuras más influyentes de su generación. Siempre observada, siempre seguida. Pero cuando se trata de hacer el bien, desaparece. Hace cosas importantes, pero no las cuenta. Y eso deja una pregunta incómoda. Si nadie lo ve, ¿cómo sabemos que realmente ocurrió? ¿Es humildad o una forma diferente de construir una imagen? Porque tal vez lo más interesante no es lo que hace, sino lo que decide no mostrar. Antes de los escenarios gigantes, antes de la fama mundial, Rosalía era solo una chica con una obsesión muy clara: la música. Creció en un entorno sencillo, lejos del ruido de la industria global. Horas de práctica, ensayos largos, una disciplina casi invisible. Nada de éxito inmediato. De hecho, hubo momentos en los que su estilo no encajaba. No era lo suficientemente comercial. No era lo suficientemente tradicional. Y ahí aparece algo importante: la paciencia. Porque mientras muchos buscaban atención, ella aprendía a trabajar en silencio, a mejorar, sin necesidad de ser vista. Quizás por eso, años después, cuando llegó la fama, su relación con la exposición nunca fue igual que la de otros artistas. Porque para ella, no todo tenía que mostrarse. Y esa forma de pensar no solo se quedó en la música, también empezó a reflejarse en la manera en que ayuda a otros. Pero, ¿cuándo fue la primera vez que decidió hacerlo así? El éxito no llegó de la noche a la mañana. Cuando Rosalía empezó a destacar, también empezaron las críticas. Demasiado diferente, demasiado arriesgada, demasiado fuera de lo esperado. Algunos cuestionaban su estilo, otros su identidad artística. Y en medio de todo eso, había presión. Presión por encajar, presión por explicarse, presión por mostrarse más. Pero ella hizo algo curioso. No respondió a todo, no explicó todo. Eligió guardar silencio en muchos momentos. Y ese detalle parece pequeño, pero no lo es, porque aprender a no reaccionar también es una forma de construir carácter. Y quizás ahí empezó algo más profundo. Una forma distinta de relacionarse con la atención. Una forma donde no todo necesita ser mostrado. Y esa idea muy pronto se iba a ver reflejada fuera de la música, en algo mucho más personal. No hubo un anuncio, no hubo una publicación, no hubo nada que lo anticipara. Pero en un momento complicado, lejos de los escenarios, Rosalía apareció. Sin cámaras, sin equipo, sin convertirlo en contenido. Personas que estaban allí fueron las que empezaron a contarlo. La vieron ayudando, escuchando, estando presente. No como una estrella, sino como alguien más. Y eso cambia todo. Porque no era una campaña, no era una estrategia visible, era una acción que no estaba pensada para ser vista. Ella lo hizo, pero no lo dijo. Ese fue el primer momento en el que muchos se dieron cuenta de algo diferente. No era solo lo que hacía, era cómo lo hacía, en silencio. Y lo más curioso es que ese no fue un caso aislado, porque después de eso empezaron a aparecer más historias, pequeñas, dispersas, difíciles de confirmar, pero todas con el mismo patrón. Entonces la pregunta cambió. Ya no era si ayudaba o no, sino ¿por qué siempre en silencio? Después de ese momento, las historias no se detuvieron, pero tampoco se volvieron más visibles. Siguieron apareciendo, de la misma forma, indirectas, fragmentadas, contadas por otros. Rosalía no cambió su manera de actuar, siguió haciendo, sin decir. Personas en situaciones difíciles mencionaban su presencia. Apoyo en momentos concretos, ayuda puntual, gestos que no parecían pensados para ser compartidos. Nada espectacular a simple vista, pero ahí está el detalle, porque no eran grandes campañas, eran acciones cercanas, humanas, y eso crea algo curioso.
Cuanto menos se muestra, más preguntas genera, porque en una industria donde todo se documenta, su silencio empieza a destacar. Mientras tanto, otras figuras como Shakira han elegido un camino diferente: construir proyectos visibles, crear fundaciones, hablar abiertamente de su impacto. Y eso también tiene un valor enorme. Inspira, multiplica la ayuda, llega a más personas. Pero el contraste es claro: un modelo que comparte y otro que se guarda, uno que amplifica y otro que reduce el ruido. Entonces aparece una idea interesante. No se trata de quién hace más, sino de cómo entienden el acto de ayudar. Para algunos, el bien crece cuando se comparte. Para otros, el valor está en hacerlo sin necesidad de reconocimiento. Y en el caso de Rosalía, todo apunta a lo segundo. Porque incluso ahora, cuando podría mostrarlo todo, sigue eligiendo lo mismo: hacerlo sin decir nada. Pero eso inevitablemente lleva a una pregunta más profunda. ¿Ese silencio es una forma de humildad o también puede ser interpretada de otra manera? El impacto no siempre es fácil de medir. Cuando no hay cifras, cuando no hay campañas visibles, cuando no hay historias contadas directamente, todo se vuelve menos claro. Y aún así, algo queda. Personas que recuerdan momentos concretos, situaciones donde alguien estuvo ahí, sin necesidad de protagonismo. Rosalía no construye su impacto con titulares, lo construye en silencio. Y eso nos lleva a algo más grande. Vivimos en una época donde hacer el bien también se comunica, se comparte, se muestra, se convierte en ejemplo. Y eso no está mal. De hecho, puede inspirar a miles. Pero entonces aparece otra forma, más discreta, más difícil de ver, más difícil de entender. En silencio. Si nadie lo ve, ¿sigue teniendo el mismo valor? Tal vez esta es la verdadera pregunta. No sobre ella, sino sobre nosotros, sobre por qué hacemos lo que hacemos. Porque al final, hay quienes cambian el mundo siendo vistos, y hay quienes simplemente lo hacen, sin esperar nada a cambio. Y quizás por eso, su silencio dice más de lo que parece. Al final, no se trata solo de una artista, se trata de una forma de ver el mundo. Rosalía elige hacer el bien sin contarlo. Otros, como Shakira, eligen compartirlo para inspirar a millones. Y tal vez no hay una única forma correcta, porque ayudar puede ser algo visible o puede ser algo silencioso. Y ambos caminos pueden cambiar vidas. Pero queda una pregunta que no tiene una sola respuesta. Si hicieras algo bueno hoy, ¿lo contarías? ¿O preferirías que nadie lo supiera? Te leo en los comentarios. Quiero saber cómo lo ves tú. Y si conoces otras historias de personas que ayudan en silencio, compártelas aquí abajo. Porque a veces, las historias más importantes son las que casi nadie cuenta.